posiblemente para el caso de no contar con red para el celular, habría que ver cuál es la información que se puede llegar a manejar fuera de línea hasta tanto se consiga una conexión o una comunicación. Eso usted lo No está sé si... mencionando todo en relación al análisis de factibilidad. Sí, sí, Bien, por eso esos son los comentarios que tengo realizados de la análisis de factibilidad. capaz yo me los perdí. ¿Cómo? No, no, que capaz que yo me los perdí, estoy buscando. En capacitación se ofrece una alternativa para consultas por mail, ¿sí? Ah, También ahí les sugiero otro tipo de alternativa, otro tipo de pero comunicación, porque ahí es yo, como que ahí es la más complicada. sobre eso particularmente sí había hecho una corrección. Por ahí no estoy Bueno, bueno. entendiendo. Usted está viendo sobre el documento que ya Está nos... viendo, está viendo lo viejo y está No, viendo estoy viendo, claro, en qué estoy nos viendo faltó. el documento que yo les envié, o sea, con Ah, los comentarios. pensé que le Entonces, habían a partir de pasado... allí, Pensé que le habían pasado el link del documento donde estábamos trabajando con las correcciones incluidas. Claro, no, no, yo entendí que usted está viendo lo que nosotros ya habíamos hecho, claro. no, no, mi intención era avanzar sobre dudas que tuvieran, que hubiesen quedado respecto de la revisión de la semana pasada y cómo han avanzado y si estaba todo más o menos encaminado, orientarnos un poquito a la problemática de la metodología a aplicar, la adecuación de la metodología a su contexto, a su forma de trabajo y su disponibilidad de tiempo, y que les permitiera a ustedes también centrar las bases para trabajar en una factibilidad un poquito más puntual en cuanto a los recursos que iban a aplicar para el proyecto, que le serviría también para analizar un poco los riesgos, Bien. Eh, para ser claro. Puntualmente, profe, la Sí, dificultad que tuvimos, o por lo menos que no podemos resolver, eh, es sobre la observación que está sobre la breve descripción del proyecto. No sé si los chicos lo habían mencionado antes que yo llegue, perdón, pero no te escucho, no te entendí. no, decía que la duda que nosotros teníamos era sobre la parte de la observación que usted nos hace sobre breve descripción del proyecto, sobre ese ítem. eh, que yo no había, o sea, entiendo que la descripción del proyecto tiene que tener más información sobre el proyecto justamente, pero no, como que no, no sé por dónde atacarlo. Por lo que usted Bien, me puso en la observación, es como que estoy ahí, quedé como regulando. bien. Trato de ubicarlo en el documento que estoy viendo. Página 8 es. Siete Ah, del doc viejo, 7. Ahí está, ah, yo estaba viendo exactamente. la Breve corrección. descripción del proyecto, Ah, desarrollo integrado del sistema de información y su infraestructura, ¿sí? Completar las ideas y conceptos. A ver. Es de mayor nivel a lo siguiente. Sí, bueno, porque el proyecto aborda diferentes características, eso se entiende. Es un proyecto innovador, eso es pero, lo que les pregunto yo a ustedes. o sea, ¿Por qué sí, por qué no lo es? ¿Cuál va a ser su irrupción en el mercado? Desde esa perspectiva, un poquito haciendo referencia a lo que es las necesidades, el estado de requerimientos, necesidades del pequeño y mediano productor y la disponibilidad de recursos tecnológicos o sistemas que se puedan llegar a aplicar en ese contexto. Es un poco lo que abordan ustedes en algún párrafo. ahí la duda, profe, mía es, o sea, El proyecto, sí, la pregunta que a mí me deja regulando ¿es un proyecto innovador? sí, O sea, yo creo personalmente que puede ser un producto innovador, pero el proyecto, dada nuestra completa
falta de experiencia no va a ser innovador. O sea, nosotros vamos a usar todas las herramientas que ya conocemos con una estructura lo más conocida posible para tratar de comprenderla bien, pero no vamos a hacer a nivel de proyecto, digo, ¿no? Correcto, sí. Yo, digamos, del proyecto diría que no es innovador. El producto sí podemos hablar, podemos plantear que nos parece innovador por una u otra razón, pero el proyecto no. Ahora, mi duda era, ¿qué pongo? No me parecía poner, no es un proyecto innovador. Entonces como que no sabía cómo encuadrar la descripción en función de esa pregunta. Sí, sí. Por eso, desde esa pregunta está perfecto tu planteo y la forma de orientarlo. Está orientado como para hacer pensar qué es lo que pretende. O sea, estamos utilizando herramientas y tecnologías de punta, se va a hacer investigación un poquito, esa es la idea que se transmite, que se plasme en esto, ¿sí? Entonces, vamos al desarrollo de un proyecto de un producto, perdón, específico que va a suplir o que va a dar soporte a un núcleo o parte del mercado orientado en primer lugar a la provincia de Córdoba, pero que en cuanto a las tecnologías y medios de su desarrollo y la aplicación de las mismas, se va a recurrir a herramientas tecnológicas disponibles en el mercado. Pero no era un problema, porque hemos tenido proyectos en los cuales se han desarrollado, incluso se han especificado, y los chicos, porque se han metido un poquito más en la parte electrónica, han desarrollado o han diseñado primero un dispositivo y luego lo han demostrado en funcionamiento, interaccionando o en la interacción con el sistema desarrollado, ¿sí? Entonces, allí hay investigación, hay desarrollo tecnológico. En el caso de ustedes, presentarlo, no, por supuesto, no largarlo así de lleno, sino que presentarlo como que es un proyecto de desarrollo informático, que se va a hacer uso de la tecnología disponible desde el punto de vista de las herramientas de desarrollo, desde el punto de vista de las comunicaciones, apuntando a optimizar esos recursos, ¿sí? Bien. Y el uso de los mismos. Y está bien entonces que en la breve descripción del Plantearlo así. proyecto, pero eso que usted me aclaró ahí está bárbaro. Esa era la, la, la chispa que necesitaba. Pero ahora la pregunta es, en la breve descripción del proyecto está bien que entremos a describir un poco, no el producto en sí, sino lo que se pretende que logre el producto. O sea, porque como dice la descripción del proyecto, yo hay que ver como... O sea, ¿podemos hablar de que el proyecto pretende resolver ciertas necesidades y entrar en eso o no? En líneas generales, por eso le ponía de que la descripción del proyecto es un título general y va por un lado, por un lado esta introducción, y cada uno de los ítems posteriores forman parte de esa descripción del proyecto también. O sea, van sumando a lo que es el proyecto. Cuáles son las metas del proyecto, cuáles son los resultados que se espera, el alcance del sistema, porque en definitiva el proyecto engloba e incluye al sistema. ¿Sí? No tengo proyecto si no logro tener una necesidad, y el proyecto no finaliza si no tengo como resultado el sistema que se propone. Forma parte de esa descripción, ¿sí? Lo podemos incluir así, de esa manera. E incluso la aplicación de las tecnologías. Es como que el párrafo que está planteado y lo que hemos estado charlando hace unos minutos formarían parte de la introducción a la descripción que más abajo se va a ir dando respecto de las necesidades, de la problemática, las funcionalidades que va a contemplar el sistema y las herramientas que se van a aplicar. Claro. Y ahí entonces... Todo eso es el proyecto, Sí, forma parte del proyecto. ahora sí que lo vamos a poder sacar. Y ya que estamos en esa página, le consulto un párrafo, el párrafo de abajo, donde usted nos marca sobre planificando y organizando, que nos pregunta, ¿se darán a los administradores una herramienta para esto? No entiendo a qué se refiere.
Este, cuando hablamos del sistema, aquí están hablando de los usuarios finales como productores, ¿sí? Y los operarios que podrán hacer alguna registración y alguna consulta. Sí, Pero el proyecto apunta a un producto, ¿sí? No a una solución para una organización. ¿Es así? claro. O sea, nosotros apuntamos a hacer un producto que debería servir para múltiples organizaciones. Exactamente. Si lo pensamos como producto, vamos a necesitar, ¿sí? Pensar en cómo se va a administrar y cómo se va a explotar ese producto. Claro, ¿El administrador del producto va a instalar un producto por cada empresa o va a tener va a instalar el sistema para cada empresa y lo va a dejar disponible en la nube o va a tener un único repositorio donde va a administrar y va a gestionar múltiples empresas? claro, bien. A partir de allí, como administrador, tengo que ver cuáles son los elementos que voy a necesitar recabar respecto de la explotación o del uso del sistema por las diferentes empresas para ver qué es lo conveniente en cuanto a el manejo de la parte económica. Si yo oriento a que por la explotación y uso del sistema se cobra un determinado canon, cuál es la estrategia comercial que se va a seguir al principio y luego ver si esa estrategia comercial se condice con la actividad del sistema o el uso del sistema. Entonces voy a necesitar conocer cantidades de usuarios, cantidades de volúmenes y transacciones que se manejan, ¿sí? Sí, 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 ahí está, ahí quedó clarísimo. Hay una capa que es la explotación. Lo ideal sería que eso también lo vayan contemplando como, en definitiva, es un usuario más. O sea, tenemos, por un lado, el administrador, por otro lado, iba a decir cabaña y me dijeron no estaba orientado a cabaña justamente este producto. Este, mm, ¿Cómo sería? Bueno, la empresa, la organización y dentro de la organización los diferentes niveles y roles de usuario. E incluso esa administración también puede incluir la gestión de ayuda o la atención, la prestación de servicios, que va un poco vinculado también a la atención de consultas, no dejarlo solamente liberado al mail, sino que puede ser a través de un servicio de WhatsApp o una prestación directa como pedidos de servicio y atención de consultas a través del sistema. claro, Hay muchas opciones, muchas alternativas. No la dejaría librada a una sola. bien. Bueno, en principio, esas eran las dos consultas así más fuertes de lo que nos había grabado en las observaciones. El resto de las cosas que usted nos marcó las pudimos resolver de la forma en la que nosotros entendimos, obviamente. Eh, y el tema de la Wibis, ¿la empezaron a Eso. ver? No, no la empezaron a ver, ok. ¿Le puedo compartir pantalla, profe? Bueno, sí, ya veo si te puedo permitir o si es necesario que te permita. ¿Tenés la opción? Ahí le digo. Sí, tengo la opción. No, no tengo la opción. No me deja. A ver. Ahí te habilité como coanfitrión. A ver, ahí va. Bien, ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Están pudiendo ver? Sí, sí, lo que ve. Bien, vamos a... Bien.
Nosotros tuvimos, en base a lo que nos había puesto, y en base particularmente a esta Wibis que nos sumó y a la otra que nos subió de ejemplo, como que tratamos de organizarlo más. Tenemos un par de cosas, pero le quería consultar si estaba bien como lo habíamos encasillado. Nosotros, lo que yo había identificado particularmente es que había una serie de tareas de base, como por ejemplo la parte de infraestructura, que las vamos a tener que hacer una vez y que depende de todo el proyecto para que se hagan, que obviamente que van, a mi criterio, no deberían quedar encuadradas dentro de un sprint, porque va a ser un sprint inicial y que vamos a estar trabajando, pero nosotros a veces lo que en Scrum se le suele llamar sprint cero, nosotros le pusimos sprint inicial, en donde listamos algunas tareas que nos pareció que se van a hacer durante ese sprint y después nunca más. Tareas particularmente digamos, prácticas en el sentido de que son técnicas, esa es la palabra, y después estábamos incluyendo algunas tareas más de... Uy, no estoy encontrando cómo seleccionar. ¿Cómo era para seleccionar? Ah, estoy con la manita equivocada, perdón. ¿Con qué era? Con el Shift creo que era. No, porque tengo puesto el cursor equivocado, no importa. La cuestión es que, por ejemplo, estas tareas que pusimos acá, como para poner algunos ejemplos, no sé si se llega a ver, las consideramos como más de gestión, pero que no las vamos a estar haciendo todo el tiempo, sino que son tareas de una primera vez. Después, nosotros lo que planteamos era, perdón, ¿dónde está lo de gestión? Gerencia, acá. Nosotros, por ejemplo, acá dentro de la parte de gerencia de proyectos, nosotros trasladamos el tema del sprint digamos, y tratando de identificar solamente la parte de gestión del sprint, no en sí la parte de las actividades técnicas. Entonces nosotros tenemos acá dentro de gestión lo que vamos a ir haciendo repetitivamente desde el lado de gestión, y después planteamos acá como la parte, digamos, técnica del sprint, es decir, las actividades ya que vamos a estar haciendo en cada uno de los sprints sucesivos. Obviamente no vamos a poner todos, pero era como una forma de dejarlo planteado acá. Yo no sé, esta parte es la que a nosotros nos generaba más dudas, si era la forma más adecuada de representarlo. Bien, no alcanzo a ver el detalle, a ver si me aproximo un poquito más. Ahí lo Si no, si no compartir el profe dame un segundito. ese mismo link. Dame un segundito. No, pará, dale. Lo que pasa es que estoy un poco apretado en el tiempo, como le decía. Sí, no lo quería demorar más. Por eso, acá nosotros lo que planteamos fue, le decía, la parte técnica del sprint en sí. Obviamente no entramos en sumo detalle porque queríamos validarlo con usted primero, pero eso, que nos diga si va por ahí la cosa. Yo creo que es buena la definición de tener, por un lado, sprint y tener release también. El release, a mi entender, involucra el resultado de varios sprints. Por la forma en la que se hace Kanban, puede ser de varios sprints, o inclusive se podría hacer un release al medio del sprint. Porque la teoría es que si el producto que vos estás desplegando cumple con tus definiciones de que está listo para desplegarlo, vos podés proceder a desplegarlo. Entonces, normalmente igual sí. Lo normal sería que al fin del release, del sprint, hacer un release como una cuestión más organizacional de llevar todo junto, pero... Bueno, lo importante es eso, tener bien diferenciado qué es lo que involucra el release y el sprint. Genial. Puedo tener más de uno, pero fundamentalmente voy a aprovechar el resultado del sprint. Vamos entonces primero al sprint, nivel más detallado. Cuando pensamos en lo que es la parte técnica o los conceptos técnicos, yo hablaría fundamentalmente también de lo que son los entregables del sprint. Y como entregables del sprint, si hablamos de un entregable completo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta de los requisitos fundamentales que parten de los requerimientos funcionales y los no funcionales. A nivel de requerimientos funcionales, vamos a tener un código
fuente, vamos a tener una disponibilidad de ejecución, vamos a tener resultados de prueba, vamos a tener previo a eso definiciones de historias de usuario y modelados a nivel de documentación de desarrollo, ya sea diagramas de clase o estructuras de base de datos, ¿sí? Bien, o sea, lo enfocamos en los entregables. Exactamente, siempre hay que enfocarse en los entregables. Bien. Sí, por ahí es Desde difícil. el punto de vista, desde el punto de vista de lo técnico, como decías vos, ¿verdad? Sí. Y para lograr cada uno de esos entregables vas a tener que realizar actividades, hacer documentación de historias de usuario, hacer documentación de lo que hace a la base de datos, ¿sí? Hacer análisis respecto de transiciones de estados o de estados, ¿sí? Hacer modelados de interfaces de pantalla, hacer la codificación, Sí, sí. hacer los casos de prueba y ejecutar y ver los resultados del caso de prueba. Y todo eso me lleva a lo que sería el entregable final. Junto con eso, podemos hablar también de, para lo que es documentación completa del sistema, los respectivos manuales a nivel de usuario, manuales de procedimiento. Aquí lo están planteando en forma individual, ¿sí? Pero si fuéramos absolutamente ortodoxos, si yo voy a presentar una porción del sistema para ser implementada, cuando esté en condiciones de ser implementada, tiene que estar el respectivo manual de usuario, el respectivo manual de instalación o el proceso desarrollado a nivel de procedimiento. Esto va dentro de la parte del sprint, entonces. No necesariamente. Entonces, ustedes pueden de alguna manera tenerlo, descomponerlo. Y por un lado tener todo lo que son los artefactos, ¿sí? Y después referenciarlo todo al sprint. O pueden directamente tener desplegado cuáles son los entregables y asignar a cada sprint los entregables. Indudablemente que aquí, y por el problema de la dinámica de Scrum, del agilismo en sí, no van a poder determinar desde un primer momento eso. Entonces, lo general sería definir el sprint y definir acá a nivel de manuales, poder definir la instancia de manual que vas a requerir, pero no lo vas a poder definir hasta tanto no tengas definido cuál va a ser el entregable, que va a ser en cada uno de los sprints. bien. A lo que me refiero. Puede ser por separado, puede ser ya incluido adentro, eso depende de la dinámica y cómo lo puedan manejar ustedes. Pero igual esta tarea es recurrente, ese es lo importante. ¿Sí? Porque así es. No va a ser una cosa de una sola vez y chao. Puede ser a nivel de release. Claro, es verdad. Bien, no sé, Violeta me salía. Abril, que vos estuviste subiendo más con esto, si querés hacer una pregunta. Abril no está. Abril se fue. No nos quiere más. Bien. A mí ya con eso que me explicó el profe ya me alcanza para divertirme todo el fin de semana. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No, pero ¿querés compartir esto? No. Un minuto. ¿Qué es eso? El Lucid. No sé si lo vieron. No, te lo compartí ahí por el Zoom, por el chat del Zoom. Tengo un chat acá. A ver, bueno, si carga. Lo otro que les había recomendado yo es codificar para poder seguir una estructura y la asignación de
la identificación de entregables y de tareas, ¿sí? Darle un código No para cada uno sé. de los Ah, niveles de bien. secuencia. ¿Cómo, profe? En la Wibis. En la Wii que... Claro, a cada entregable darle un código, una numeración, ¿sí? Pero no lo vamos a representar cada entregable acá, ¿o sí? Lo que sucede, no digo cada entregable. Manual es el nivel 2, ¿sí? Y dentro del nivel 2 lleva el orden 6. Entonces serían 2.6 manuales. 2.61 manual de usuario, 2.62 Ah, procedimiento, 2. Codificar. ¿Cuál es el Darle, sentido? darle una Esa- denominación numérica, digamos, algo sí, así. esto. exactamente. Así. De forma tal de que cuando hacen la descripción se puede hacer una referencia a esa numeración y a una lectura más Ok. pura o más clara. Por otro lado, en los grandes proyectos nos encontramos con que se asignan partidas a entregables y a trabajos, a paquetes de trabajo. Contablemente, cada uno de estos códigos pueden tener una relación con la contabilidad del proyecto. Ah, bien. Sí, nosotros no habíamos encarado el tema de los números porque todavía estamos dando vuelta a la web para todos lados y nos íbamos a ¿Sí? poner todos los números y después vamos a cambiar todo el lugar y vamos a tener que cambiar todos los números. Entonces lo dejamos medio para el último. Perfecto. No, les comento cuál es la importancia de la codificación, simplemente. Está bien. Y acá nosotros no, Francisco estuvo trabajando principalmente sobre el proceso. Es todo un gran proceso, ¿no, Fran? Sí, sí. Lo que hice fue, primero que lo revalidé con mi viejo. ¿Querés que vaya a algún lado en Entonces, particular? ¿cómo? ¿Querés que ponga alguna parte en particular en pantalla? No, no, no. Ah, bueno. Básicamente lo que hice fue modularizarlo un poco, para que me parece que Ujú. se entienda un poquito más así. Ah, Agregué bien el proceso de categorización, que era un Ajá, poquito más complejo de lo que yo había entendido originalmente, que es ese grande que está ahí arriba. Eh, y en cuanto a las tareas, le pregunté, había un par de anotaciones, ya me olvidé cuáles eran, ahí las busco. Seguimiento y atención veterinaria, le pregunté y a él no le parece tan importante, pero lo agregué ahí, puse directamente control veterinario, está acá abajo. a ver. ajá. Eh, con ese bloque me parece que ya cubrimos esa parte y si bien a mi viejo no le hace falta, me parece que está bueno para el producto. Así que Claro. Sí, puede ser como un punto de contacto para otro tipo, para otro establecimiento totalmente. en la cual lo consideren necesario. Aparte de eso, es un complemento que hace a la información esencial. Desde el punto de vista, por ejemplo, de las vacunaciones y de los resultados de vacunaciones, yo no sé si son 100% seguros las campañas o si por ahí pueden llegar a tener algún inconveniente o alguna enfermedad. Sí, sí, por supuesto. Ese era Está el bien. tema. Bueno, y Eh, la descripción de proceso general lo tienen un poco más claro. Y ahora con esto lo no, vamos a tener. claro, no lo terminamos de hacer porque justamente yo lo terminé el domingo, creo esto. Así que quedó Lo, medio colgado por ahora. lo que nos pasó es que nosotros nos encontramos, o sea, nos pusimos a hacer la parte a tratar de ahondar en la parte del proceso y nos dimos cuenta que no entendíamos bien el proceso, básicamente. Entonces fue una cosa de, bueno, andar de vuelta a la fuente, aclararlo más, así lo podemos entrar más en detalle, porque como nosotros en la primera entrega lo habíamos hecho bastante por arriba, eso que habíamos hecho a nosotros nos pareció bien. Ahora tratando de ahondar nos dimos cuenta que hacíamos agua en varios aspectos y bueno. Y sí, a medida que uno va profundizando, se va encontrando con mayor cantidad de dudas, lógicamente. Pero lo importante es lograr rellenar los aspectos más críticos en la parte general
que permitan a uno también identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las principales funcionalidades y también hacer una buena identificación del nivel de esfuerzo que va a ser necesario para el desarrollo del proyecto. ¿Ustedes tienen definido como fecha de presentación, de finalización del proyecto el año que viene, en febrero, marzo? Febrero habíamos puesto por algún lado acá. Bien. Ujú. Acá voy a hacer un paréntesis con respecto a lo que es la análisis de factibilidad puntualmente del proyecto de ustedes, en el sentido de que tienen una disponibilidad horaria acotada. O sea, no es como el caso de estar trabajando dentro de una empresa a full y por lo tanto la disponibilidad horaria y la comunicación permanente como para cumplir con todas las sesiones y demás. Sería bueno de que hagan una estimación desde el punto de vista temporal y también de los recursos que están utilizando para el desarrollo del proyecto. Es decir, a partir de la definición metodológica, ustedes van a identificar las sesiones, van a identificar qué es lo que qué herramientas están utilizando y por lo tanto poder decir de esas herramientas cuáles son las que tenemos disponibles y cuáles son las que vamos a necesitar hacer algún tipo de inversión. Del uso, No me sí. quedó claro lo de las herramientas. Bueno, ¿todos tienen PC? Sí, ¿Son todos PC nuevos? no sé abrir porque estoy teniendo problemas de internet, me dijo. Bien, Pero por lo menos bien. yo, Fran, Agus, Sí, sí, más o menos. Relativa. Con esos PC van a poder, Relativamente. con ese equipamiento va a poder encarar el desarrollo, va a soportar las herramientas que ustedes consideran que van a aplicar en este momento. claro. Sí, sí, sí. Porque puede surgir el hecho de decir, che, vamos a tener que comprar o alguien va a tener que comprar un PC nuevo o un equipamiento nuevo. Claro. Bien. Si van a hacer un desarrollo a nivel de la lectura para la identificación del animal, algún tipo de inversión va a ser necesaria hacer. Mm. Y nosotros teníamos planeado esa parte de resolverla con el teléfono. Perdón, siento eco, por eso me hace ruido. Ah, disculpe. Esa parte nosotros teníamos planeado resolverla con el teléfono. Ajá. Bien, perfecto. O Eso- sea, Perdón, esto que estamos discutiendo va con respecto al análisis de factibilidad del proyecto. exactamente, estaría apuntando yo un poquito a eso, a ver, ¿cuáles son los elementos que ustedes estarían utilizando? De esos elementos que están utilizando, ¿tienen disponibilidad de todos? Hay algunos de que vamos a necesitar hacer algún tipo de discriminación o identificación de alguna inversión. Eso ténganlo presente para hacer un análisis económico de la evolución de su proyecto y un control y un seguimiento. Bien, Por ejemplo, ¿cuál es lo más importante? Que más del 80% es el recurso humano, que va acompañado también del uso de equipamiento. Por eso decía, cómo anda el equipo, cómo andan de equipamiento y por otro lado, el tema de recursos humanos. Si ustedes hasta febrero tienen pensado hacer la gestión de sus proyectos de acuerdo a la metodología que ustedes proponen, van a distribuir las horas que tengan disponibles personales en todas esas actividades a lo largo de todo este periodo. ujú, Entonces podemos hacer una estimación en horas de lo que van a estar asignando al proyecto. claro, nosotros ahí, por ejemplo, podríamos hacer una estimación de las horas que nosotros le podemos dedicar al proyecto. Lo que sí, Sí. no estamos viendo, todavía no hicimos un detalle suficiente como para saber cuántas horas va a requerir el proyecto. Pues como que no entramos Es que, claro,
Es que eso es lo que te va a dar por lo menos una base. En primer lugar, eso es lo que tenemos como disponible, por así decirlo, ¿sí? El hecho del análisis de las funcionalidades y demás, cuando entres a desarrollar, a desagregar un poquito más el backlog, podrás llegar a hacer una estimación un poco más aproximada. Bien. Ahora podríamos decir, lo disponible o lo que se va a invertir en el proyecto son tantas horas por cada uno de los integrantes. Veremos después cómo la asignamos y cuánto es necesario, cuál es lo que se requiere, pero hacer una estimación ahora pueden ser esas horas, nada más, o menos. Bien. A partir de acá, ¿qué sucede? Determinaremos el tiempo necesario a partir del backlog y de acuerdo a la metodología o cómo vayan ustedes a ir desarrollando los sprints, van a hacer un sprint planning. ¿O no? Sí, tenemos, o sea, tenemos Claro. planeada eso es lo que yo le preguntaba, como que yo no sabía en qué momento íbamos a empezar con ese tipo de actividades, si ya era como para que lo empecemos a hacer ahora o había una etapa. Cuando ustedes ya tengan la gestión de la configuración definida, cuando ya tengan configurado todo el entorno de desarrollo, ¿sí? Pueden ir avanzando en actividades relacionadas con esa. No van a ser francas porque vamos a estar trabajando en todo lo que es la preparación del proyecto. Vamos a tener planes que desarrollar a partir de ahora. Tenemos pendientes para abordar justamente la calendarización, es por hacia dónde me estoy yendo justamente. No podemos calendarizar si no tenemos una metodología ya definida y el producto que se va a elaborar. Si partimos de la base de una fecha de entrega, bueno, podemos decir que presupuestamos en función de eso. ¿Sí? ¿Y el calendario cuál va a ser? Y va a ser la cantidad de sprint dividido o multiplicado por la cantidad de semanas que corresponda a cada sprint. En cada sprint o en cada instancia vamos a tener que contemplar todos los entregables que están previstos. Los del proyecto, los del producto, con su documentación, etcétera, etcétera. No lo van a poder hacer, no lo van a poder precisar si no lo hacen en el sprint específico, porque ahí es donde van a estar definiendo o rescatando del backlog qué es lo que van a estar desarrollando. Bien. Así que es importante que determinen la metodología, las sesiones que van a aplicar, los tiempos de la misma. Esa es la primera distribución, ¿sí? Y la segunda distribución es, a partir del backlog, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estimar con qué criterio. Nivel de complejidad, no sé, eso lo tendrían que llegar a definir justamente dentro de los conceptos metodológicos. Si vamos a aplicar poker planning para poder determinar cuál va a ser las prioridades y los tiempos que vamos a estar asignándole a cada una de las instancias, pero va a ser a nivel de planificación de sprint. A nivel del backlog, necesitamos tener alguna unidad de dimensionamiento o de medida. El nivel de complejidad, ¿sí? ¿Cuáles son los principales requerimientos o los problemas que pueden llegar a abordar cada uno de los de las épicas o las historias de usuario? Habría que categorizar justamente cada uno de ellos. Y eso sería bueno tenerlo por lo menos estructurado a nivel de backlog, para después cuando se baje a nivel de sprint planning,
poder ya asignarle una estimación ya más precisa. ¿Cuáles son los elementos que impactan en el análisis de las estimaciones de tiempo? Aparte de la complejidad, justamente cuál es la envergadura, ¿sí? Y si por allí encontramos con que la envergadura de alguna historia termina siendo demasiado grande, tendríamos que ver de desmembrarla o separarla. Claro. Sí. Creo, profe, que ahí tenemos suficiente para avanzar con esta entrega. Sí, Pues, por eso yo ya me estaba yendo más que todo a decir cuáles son los requerimientos y los aspectos a tener en cuenta que les permitan definir una metodología de trabajo o criterio de trabajo sí. o incluso una plantilla en la cual vayan pensando en un backlog más integrado. Bien. Sí, no, yo como para no, digamos, no abarcar más de lo que podemos morder ahora, a ver si nos podemos concentrar en Exactamente. terminar esto, pero sí, está bien la observación y tenemos que empezar le tenemos que agregar eso a la parte de metodología, pues no lo habíamos tenido en cuenta, pero sí, está bueno. Bien. No, es esencial porque ahí vamos a estar definiendo cómo vamos a estar distribuyendo nuestro tiempo. Lo importante para estimación principal es la fecha que tienen definida ustedes de finalización y la disponibilidad que le van a dar diariamente, semanalmente y mensualmente que les permita hacer una estimación personal del tiempo de desarrollo del proyecto. Bueno, Bueno, ya estamos sobre la hora de iniciación del examen. Yo me tengo que sumar a la mesa. Ya les envié a ustedes el link. Sí, creo que lo mando por WhatsApp. Eso lo estoy consultando a ver si también se los envío a ustedes. Si lo tienen. Sí, vas. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué haremos así? La importancia y lo interesante de esta exposición es que les va a permitir a ustedes sacarse a lo mejor algunas dudas de cómo hicieron en función de lo que hemos estado charlando para encarar alguna de las siguientes fases o etapas del proyecto. Y por otro lado, es interesante ver cómo se desarrolla la exposición